Muy buenas, nosotros somos el grupo 7 conformado por Dayana Pincay, la coordinadora, Melanie Guerrero, la investigadora, mi persona, el especialista, María José Pincay, la impulsadora, y Emilio Ojeda, la cohesionadora. Para ello vamos a resolver dos ejercicios de circuitos de corriente continua, en el cual en el primero tenemos que aplicar la ley de Ohm para encontrar lo que es la corriente en un circuito con resistencia. En el segundo, tenemos que analizar cómo se comporta la corriente en un circuito con capacitores justo al momento de cerrar el interruptor y después de que pase mucho tiempo. Dicho esto, vamos con el primer ejercicio. Buenos días, mi nombre es María José Pincay y voy a estar dando la primera parte de la resolución del ejercicio 1. Para eso vamos a dar un poco el contexto de qué es lo que nos está pidiendo. Nos dice, la FEN de la batería en el circuito que se ilustra en la figura es de 24 voltios. ¿Cuál es la corriente eléctrica a través de cualquiera de los resistores de 20 ohmios? Para esto podemos observar que el circuito que nos está dando el ejercicio es un circuito mixto, es decir, que tiene resistencia tanto en paralelo como en serie. Y para hacer un poco más ameno este ejercicio, lo que vamos a proceder es a reducir este circuito. Como podemos observar, en la primera parte que vamos a reducirlo es en esta que está aquí, que tenemos dos resistencias de 20 ohmios, y lo que vamos a hacer es trabajarlas en paralelo, que es como se observa. Sabemos que la suma de las resistencias en paralelo es la inversa de esta misma. Entonces, como podemos ver en el primer cálculo, tenemos 1 sobre R1 y hacemos la sumatoria, que en este caso R1, que es lo que estamos buscando en esta parte, nos va a dar 10 ohmios. También podemos observar que también tenemos dos resistencias más que podemos trabajarlas en paralelo, que son esas dos de aquí, que son 50 ohmios cada una. Volvemos a hacer una suma inversa y nos da un resultado de 25 ohmios. Esa aquí la vamos a llamar resistencia número 3. Para seguir reduciendo este circuito, lo que podemos encontrar es que ya de lo que pudimos reducir aquí, que es lo que estoy marcando, que es R2, esas dos resistencias están en serie. Sabemos que la sumatoria de las resistencias en serie es una sumatoria común y corriente, es decir, que no es la inversa de ninguna de las cantidades, sino que se hace una suma lineal. Tenemos que 10 más 10 es 20 y nos está dando el valor de la resistencia número 2. Ahora, para ir reduciéndolo más, tenemos que esas tres resistencias, que es lo que ya nos está permitiendo poder encontrar ya el circuito general, por así decirlo, están en paralelo. Vuelvo y repito, estas se trabajan con una sumatoria inversa y nos da un resultado equivalente de 6,38 ohmios. Ahora, la última parte para poder terminar valga la redundancia, la primera parte del ejercicio, y nos está dando que ya todas esas resistencias nos van a quedar en serie. Como dije, estas se hacen una sumatoria lineal y eso nos da un valor equivalente a 126,38 ohmios. Gracias. Bien, ahora voy a pasar a la segunda parte del ejercicio. Ahí está. Bien, como ya sacamos la corriente del circuito por medio de la ley de Ohm, utilizando la resistencia equivalente que se calculó de la suma en serie de todas estas resistencias, esta reducida y esta también fue reducida, eh, se calculó ya la corriente de todo el circuito. Como son resistencias en serie, se dice que la corriente es la misma para todas. Entonces, así es como se prosigue a los siguientes cálculos. Bien, teniendo en cuenta que esta es la corriente para todas las resistencias, se puede decir que es la misma corriente para toda esta ramificación que está aquí, la de 25 ohmios, 15 ohmios y R2, que le he puesto aquí R2. Entonces, se puede utilizar este valor para calcular el voltaje en común, ya que también tenemos, por cálculos previos, el- la resistencia equivalente de toda esta ramificación que ven aquí, que es 6,37 ohmios. Entonces se calcula el voltaje de esto. También por medio de la ley de Ohm, que está por acá, se multiplica la corriente por la resistencia y queda 1,21 voltios. Bien, recordemos que las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, por lo que podemos decir que la suma en serie de 10 ohmios con R1 es, lo he denominado R2, tiene el mismo voltaje.
que estas dos de acá. Entonces, eh, utilizamos este valor y R2, que también se lo ha calculado previamente, que dio un valor de 20 ohmios, da una corriente de 0,06 amperios. Aquí me faltó la de amperios, pero acá ya lo puse. Entonces, se utiliza este valor porque estos dos resistencias, la de 10 ohmios y la de R1, tienen la misma corriente, por lo que ya he dicho previamente que las resistencias en serie tienen la misma corriente. Entonces, al hacer este cálculo, pues se estipula la corriente de estas dos. Entonces, ahora sí se puede tomar y concentrarse en lo que ya nos pide el ejercicio, que es la corriente que pasa por estas resistencias de 20 ohmios. Bien, acá ya he puesto R1 desplegado para que se vea mejor a lo que queremos llegar y lo que voy a hacer a continuación. Entonces, todo R1 tiene esta corriente. Y estos son resistencias en paralelo, por lo que tienen el mismo voltaje, entonces se procede a sacar el voltaje. También con la ley de Ohm, eh, voltaje igual corriente por resistencia, se utiliza la corriente que recién sacamos, la de 0,06 amperios, y R1, que también se lo ha sacado previamente para poder poder sacar la resistencia equivalente, que da 0,6 voltios. Aquí también me faltó voltios. Y bien, ya con esto, como ambas tienen el mismo voltaje porque están en paralelo, se utiliza de nuevo la ley de Ohm, pero despejada para la corriente, que es igual corriente igual voltaje sobre resistencia. Se usa voltaje de R1, que es el que acabamos de sacar, 0,6, y 20 ohmios, que es el valor de las resistencias individuales, de cualquiera porque tienen la misma resistencia. Entonces, haciendo esta división, se calcula que es 0,03 amperios la corriente que pasa por cualquiera de estos dos. Al ser resistencias iguales y tener el voltaje igual, pues no varía. Lo que también se podía haber hecho era dividir 0,6 de la corriente R2, 0,6 entre 2, y también salía 0,03 amperios. Esto también se podía hacer, pero para seguir demostrando la ley de Ohm, pues también lo hice yo de esta manera, que pues también es válido. Pero bueno, salió 0,03 amperios, que también se puede dejar expresado como 300 miliamperios, y esta sería la respuesta del ejercicio uno como tal, de lo que nos piden, que es la corriente que pasa por los resistores de 20 ohmios. Entonces, ya con esto se puede pasar al segundo ejercicio. Saludos cordiales. Yo voy a proceder a realizar el ejercicio número 2 para ser más específicos el literal A, en el cual nos pide calcular la lectura del amperímetro inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S. Como se puede apreciar, este circuito cuenta con una FEM, resistencias, capacitancias, un switch y el amperímetro. Como se puede apreciar, el circuito de este lado se encuentra mucho más reducido, dado que las capacitancias actúan como cables. Esto se ve a que en T igual a cero, los capacitores se comportan como cables, permitiendo el paso de la corriente sin la necesidad de una resistencia. Como pueden apreciar aquí, antes aquí se encontraba una resistencia de 25 ohmios, pero en esta parte queda anulada, dado a que toda la resistencia en paralelo con un capacitor es cero, dado a que se comporta como si fuera un cable. Y este voltaje en sus extremos es cero, por ello se la anuló directamente. Y nos queda este circuito mucho más reducido. Y esta resistencia de 25 se encuentra en paralelo con la de 50 y se la sumó entre sí y nos dio un resultado de 16,67. Luego el circuito queda mucho más reducido de esta manera y sumamos las tres resistencias en serie y nos dio un valor de 106,67 ohmios. Y luego calculamos la corriente
Esto es el voltaje de 100 voltios sobre la resistencia total del circuito, que queda como 106,67 y nos dio un valor de 937 miliamperios. A continuación se va a realizar el literal B del ejercicio 2. Bueno, en este caso nos pregunta cuál sería la corriente después de que ha pasado mucho tiempo en el cual se cerró el interruptor. Entonces, para esto necesitamos la resistencia total. Entonces procedemos a hacer lo siguiente: sumamos todas las resistencias poniéndolas como que estuvieran en serie. Entonces, como ya son valores que obtuvimos anteriormente en el literal A, entonces procedemos a sumarlas todas, teniendo así un total de 165 ohmios. Bueno, ¿qué hacemos con este valor? Vamos a calcular la corriente. Entonces, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia y el voltaje, que es 100 voltios de la batería, y la resistencia, la que acabamos de calcular, 265 ohmios. Bueno, al calcular esto nos da 606 mil amperios. Ese sería la corriente después de que se cerró el interruptor, después de mucho tiempo, ¿ya? En la imagen señalé con una X de color rojo, para simular donde se cerró, si se cierra el interruptor, ¿no? Entonces tenemos uno donde están los 15 microfaradios, donde está el de 20 microfaradios y el de 10 microfaradios. Y bueno, eso ha sido todo acerca del ejercicio 2 del literal B.